¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Y en este video vamos a ver algunas cosas de las energías. Algo que dejamos, le voy a dar una repasadita del video pasado de las 7 energías básicas que a lo mejor quedaron inconclusas. Las 7 energías básicas pues tienen los colores del arco iris. Son los 7 colores del arco iris. Y empezamos, la energía blanca es la más de frecuencia más baja, que dijimos que tiene una frecuencia o no, una vibración de 0.75 microvoltios. La que sigue es la roja y es el doble, siempre se va duplicando. La blanca, su mantra es Aal, la roja es Kaal y su frecuencia es, o su vibración 1.50. La que sigue es de 3, ¿verdad? Que es la de color naranja y su mantra es Dak, ¿verdad? Que habíamos dicho que era nada más para las 4 vértebras de la columna. La siguiente es la Seti, que es color azul, que servía para la columna, para los pulmones, órganos genitales, etcétera. Algunos más, digo, ya cuando sea el caso, se dice completamente para todos, para no alargar mucho esto, nomás para que tengan una idea. La energía amarilla es de 12 microvoltios y habíamos dicho que era para la piel, los huesos, los músculos. La energía, su mantra es Nak. La verde esmeralda es de 24 microvoltios y su mantra es Rei, R-E-I, R-E-I, Rei. No es rey, no es rey. Y sirve para los intestinos, los riñones, el hígado, la vesícula, el páncreas, el vaso, etcétera, etcétera. Algunos más. Y la color violeta, que es para las glándulas, es de 48 microvoltios. Y es DEI, D-E-I, ¿verdad? Hay un vocabulario que le llamamos, el maestro decía, es un vocabulario Irdin, que también le llaman vocabulario cósmico, vocabulario esenio, como le llamen, da lo mismo, ¿verdad? Pero lo importante es que son una serie de mantras para generar las energías que necesitamos para tratar al cuerpo, ¿verdad? Y tratamos al cuerpo energético, y es bien importante que sepamos que esto es en cuarta dimensión, no es porque cuando, por ejemplo, hay hay un instrumento que usamos mucho para destaponear los centros motores que tenemos, que son unos que le llamamos centros motores terciarios aquí en las yemas de los dedos y aquí en las palmas, también en los pies. Y necesitamos una aguja bisturí. Aguja bisturí es una parte cortante y una parte punzante. Y cuando nosotros nos enfermamos, se taponean estos conductos, estos centros motores, y hay que destaparlos con una aguja bisturí. Pero en realidad no es una aguja bisturí, es una energía que destapa, que al mantralizarla, la dirigimos mentalmente para que se destape esos centros que están tapados. Por eso nos enfermamos. Destapamos los de aquí, de la parte izquierda, que recibe la energía, y destapamos los de la salida para que circule, ¿verdad? Porque lo importante es que circule, que llegue. Así como en el físico comemos y tenemos que defecar, en las energías es lo mismo. Nosotros a veces
todo lo que le pasa al físico es porque, por ejemplo, si en el físico hay retención, que hay colesterol, ácido úrico, varices, arritmia, taquicardia, porque están tapadas las venas de las coronarias y todo eso, es falta de circulación. Pero es que quiere decir también que mentalmente no hay circulación mental, llegan cosas y ahí se quedan atoradas, y luego emocionalmente también. Entonces todo eso también se tiene que darle salida para que no se congestionen los demás cuerpos, el emocional y el mental, ¿verdad? Así como en tercera dimensión, los médicos usan una capuchita acá o una gorra, las enfermeras también usan un tapabocas, una bata, ¿verdad? Guantes. Nosotros también, y les llamamos elementos de protección, ¿verdad? En cada terapia existen 4 maestros que nos asisten. En nuestro lado izquierdo está el maestro Numo, perdón, en el lado, bueno, del paciente sí es el izquierdo, pero de nosotros está al lado derecho, pero en la izquierda del paciente, está el maestro Numo. Él nos proporciona todos los elementos que vamos a usar para hacer la terapia, ¿verdad? Si necesitamos unas tijeras, un hilo, una gasa, antiséptico, en todo se lo pedimos al maestro Numo, ¿verdad? Y luego lo entregamos hacia nuestro lado izquierdo, al maestro Tairo. Después, vamos a hablar después de estos maestros, pero ahorita nada más para que sepamos que en cuarta dimensión también no es así como nada más como que entremos a cuarta y como Juan por su casa, no. Tenemos que pedir esos elementos, así como en un hospital, pues el médico lleva la bata y los guantes y el tapabocas y la gorra y todo. Y hay un instrumental ahí de tijeras, una serie de gasas y de alcohol, antisépticos, antibióticos, todo lo que se vaya a necesitar. En cuarta dimensión es lo mismo, nomás que es bien importante aclarar que, que esas son energías. Y cuando nosotros pedimos elementos de protección para hacer una terapia y le pedimos al maestro Numo unos guantes blancos, tomamos los guantes, nos ponemos el izquierdo y luego el derecho, pero no son unos guantes, es una energía que nos cubre las manos como si fuera un guante, pero es energía. Y mantralizarlo es Dios. Esos guantes los podemos escribir con J, con Y o con I. Lo importante es el sonido, Dios. Y hay en este vocabulario Irdin, cuando lleva un acento, le marcamos abajo una rayita como si, y se pronuncia más fuerte, Dios, ¿verdad? Entonces pedimos los guantes, nos los ponemos. Y le pedimos, por ejemplo, Dios, un tapabocas. Entor, una capucha, que un capelo aquí, ¿verdad? Entor. Enac es una faja como de lino blanca que nos ponemos en el plexo solar, ¿verdad? Y luego pedimos, todo eso es blanco, esos son los elementos de protección. Y yo sé que esto va, ay, ¿de qué está hablando este sonso? ¿De qué está hablando este señor? Está loco. Son mantras y generan la energía esa, y son de protección. Cuando tú te pones los guantes te protege tanto la entrada como la salida, ¿verdad? Además de que no se puede dañar a nadie, para nada, no dañamos a nadie. Y sí se beneficia mucho. Cuando yo mando una energía que se genera, un pensamiento positivo que se genera en el hígado y sube y aquí se tipifica, entonces lo primero que hace el pensamiento es salir y dar la vuelta por el lado, por el lado derecho, es por acá,
¿no es cierto? Sí, es por aquí, por el lado derecho baja y luego por el izquierdo sube. Y como nosotros recibimos energía por el lado izquierdo, cuando esa energía sube por la parte izquierda, yo mismo la recibo por el pie y luego por la mano. Y entonces después sube hasta acá y luego sale por una parte del huevo áurico que se llama la gota crística. Y entonces el pensamiento se va a donde está dirigido. Si es a una persona, pues allá. Pero esa es la velocidad del pensamiento, ¿eh? El pensamiento es más rápido que la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz recorre 300,000 kilómetros por segundo, ¿verdad? Pero el pensamiento es más rápido, nada más que como no tenemos manera de comprobarlo, pero si nosotros, vamos a suponer, vamos al sol y allá estamos, y luego nos regresamos, y yo mando un pensamiento ahí a esa parte donde estamos, llega inmediatamente, pero la luz tarda como 8 minutos en llegar, por ejemplo, del sol hasta aquí a la Tierra. 8 minutos alrededor, ¿verdad? Entonces, la luz se tarda más que el pensamiento. Nosotros tenemos 5 sentidos físicos y estos 5 sentidos físicos que tenemos tienen una cierta limitación unos y se va ampliando. No son todos exactamente igual, no percibimos lo mismo. Por ejemplo, el más limitado de los gustos pues es el gusto, ¿verdad? De los sentidos, el gusto. El que sigue es el tacto, pues es hasta donde yo alcance, donde yo pueda tocar, acá, los pies y acá. El que sigue es el olfato llega más lejos. Yo puedo oler un jazmín que está a 5 metros o que paso por una calle y hay un aroma muy padre, pues es ahí un jardín de gardenias o lo que tú quieras. Dices, ay, qué bonito huele. Bueno, lo percibes más lejos. Ese es el tercero. El número 4 que se va extendiendo en su radio de acción o de percepción, es el oído. El oído va más allá. Tú puedes escuchar el pitido de un tren que va allá 4 o 5 kilómetros, se oye y llega, ¿verdad? No llega el olfato, no llega el tacto, no llega el gusto, pero el oído sí escucho, ¿verdad? O cuando truena, de que está lloviendo en un lugar cercano, pero no tan lejos, o sea, no tan cercano, está retiradito unos 4 o 5 kilómetros, y oigo el trueno de que está lloviendo, ¿verdad? Y el más amplio es la vista. La vista puedes ver hasta la Vía Láctea. En una noche estrellada la ves y no llegan todos los demás sentidos, pero la vista sí, ¿verdad? Bueno, esos 5 sentidos son del plano físico, pero nosotros tenemos 37 extrasentidos, de los cuales ya tenemos que empezar a hacer algo, ¿verdad? Y para eso tenemos que usar el pensamiento en la parte, en esos niveles del pensamiento abstracto, que son 3 subplanos en el plano mental, y la mente ya la tenemos que ir en eso que está más allá de lo concreto, de lo físico, ¿verdad? Muy bien, entonces, por eso, a lo mejor a veces no se entiende esto de las energías y que le voy a mandar energía a esto, o que necesito una pomada para un dolor que alguien tiene y se la pongo ahí. Pero tiene un mantra para generarla y mentalmente la dirijo y lo pongo en el órgano dañado, ¿verdad? Y así. Eso a lo mejor es de locos porque muchas personas están todavía en el nivel acá muy físico y esto no lo entienden. Dice, esos están locos, esos son brujos, eso. Pero no, es como psicología, no es, o sea, miren, cuando veamos las causas metafísicas de las enfermedades, o sea, y que veamos que un patrón erróneo de pensamiento va generando una enfermedad y que con un nuevo patrón de pensamiento lo podemos ir corrigiendo, el físico se corrige, pero lo que tenemos que corregir es desde el pensamiento para que ya no se vuelva a generar, ¿verdad? Es bien importante que cada quien primero se quiera a sí mismo, ¿verdad? Porque el amor
es el antídoto que cura todo, nada más que no lo sabemos usar, ¿verdad? Todavía tenemos muchos prejuicios, muchos tabús, muchos complejos, ¿verdad? Sin saber que dice, bueno, dice Cristo, pero no les voy a decir que es de su segunda venida, no. Dice Cristo que nosotros tenemos grandes tesoros, habilidades y dones, pero como no sabemos, ahí andamos llorando como por dioseros, ¿verdad? Sin saber que tenemos esos dones ahí estancados, que ya no más falta que los empecemos a utilizar, ¿verdad? Pero bueno, por eso todo esto es necesario que ampliemos la mente y sepamos que la energía mental es algo maravilloso y que todos tenemos, que no necesitamos ir a ningún lado, ahí está. Si tú estás en tu casa y en tu cama, métete ahí a tu interno, busca, pregunta y te van a responder. No vas a saber ni cómo ni cuándo, pero te van a responder y vas a ir tú en todo aquello que tú tengas incertidumbre, te lo van a ir respondiendo, ¿verdad? De una manera, de otra. Los maestros se dan cuenta cuál es el ángulo por donde tú puedas entender y a veces te lo puede dar de una manera física, otra etérica, otra emocional, mental o espiritual, pero de alguna manera siempre recibimos respuesta. Ahorita ya no es tiempo de estar tristes, ni deprimidos, ni con miedos, ni resentimientos, ni nada. Son cadenas que ya tenemos que quitarnos en este tiempo, ¿verdad? Y tenemos que diferenciar el dolor del sufrimiento, porque el dolor es necesario, es útil, es bueno y es inevitable en lo físico, pero el sufrimiento es opcional. Ha habido casos que va una persona, una madre, y yo le digo, ¿qué le duele? Y dice, no, nada, no me duele nada, pero es que me mortifica mi hijo y que ese sufrimiento, eso, ella no tiene nada que ver con eso, pero bueno, pero agarran eso para que haya un motivo de sufrimiento, ¿verdad? Pero eso es opcional, si lo quieres, si no, no, porque no puedes hacer nada por la otra persona, ¿verdad? Y sí puedes hacer mucho vibrando bonito y positivo porque se lo vas a transmitir a los seres que están a tu alrededor, ¿verdad? Entonces, en el idioma Ivdin hay muchos elementos, ¿eh? Son como, no sé, no recuerdo, pero nosotros, por ejemplo, tenemos las 7 energías básicas que ya sabemos que van desde la blanca hasta la violeta, ¿verdad? Y que podemos, por ejemplo, empezar con los 5 vocales. Mantralizamos una vocal y te va a ayudar a energetizar una parte del cuerpo. Decía la vez pasada que por ejemplo, si tú mantralizas la U, te va a servir para el estómago, los intestinos, el bajo vientre, genitales, todo eso. Pero si tú mantralizas la I, y ya saben que para mantralizar respiramos profundo y en una sola exhalación hasta que se acabe el aire. Si es la I, sirve para la cabeza, ¿verdad? La energía blanca, por ejemplo, es para el cerebro y el cerebelo. Hay unos conductos que van, por ejemplo, los bronquios llevan energía blanca. Hay unos conductos que van de los senos nasales hasta la garganta y del seno paranasales hasta las cejas y de ahí bajan hasta los bronquios. Ahí cuando hay problemas de las vías respiratorias, cuando ahora todo este problema de los virus y que ya ni me acuerdo, ¿cómo se llama? La pandemia y que todo ese rollo, se necesitaba mucho de energetizar esos conductos y destaparlos con un alambrito que se llama Sion. Pero bueno, después vemos, hay alambres, hay gasas, hilo, todo. Así como en tercera, hay todo en cuarta, ¿verdad? Y lo podemos hacer y no tenemos que ir a la farmacia ni nada, lo tenemos ahí nomás, generar la energía con tu mente. Somos creadores, aunque sea en chiquito, pero somos creadores, ¿verdad? Y le ponemos la voluntad, ¿verdad? También. Y ya Dios hará lo demás. Nosotros
como dice ahí por ahí, yo me conformo con sembrar rosas y Dios hará lo demás. Tú nada más. Y tenemos que empezar por nosotros mismos. ¿Qué es lo que más me preocupa? Para ponerlo así como en una pirámide, acá lo que más me preocupa está en la cúspide de la pirámide y lo voy a quitar. Cuando tú quitas aquello, vamos a suponer un miedo. Y hay un ejercicio para quitar los miedos, ¿verdad? Y se llama el ejercicio de los hilos negros. También sirve para cuando tenemos insomnio, lo hacemos y para cuando acordamos nos quedamos dormidos, ¿verdad? Pero ese ejercicio para quitar los miedos, nosotros tenemos que identificar el miedo. Y cuando ya lo tengamos, vamos con los dos dedos, este que es negativo y este que es neutro, del plexo solar. Primero me lo voy a imaginar, y ya con el tiempo, cuando se van haciendo, a lo mejor lo puedes visualizar y está bien. Hay gente que ya, hay niños que ya los visualizan, ¿verdad? Entonces, tú dices, yo le tengo miedo a la muerte. Bueno, del plexo solar sacas un hilo y lo sacas y lo pasas al lado derecho, porque por el lado izquierdo nosotros recibimos y tenemos lo que va a salir, que sea para el lado derecho, ¿verdad? Tomando en cuenta de que no debe haber ninguna persona acá en el lado derecho, ¿verdad? Ya si está en el otro cuarto, ya no hay problema, nomás que ahí donde estés no haya nadie, pero lo vas a hacer con la mano mental. Yo lo estoy haciendo así físicamente para saber que del plexo solar saqué un hilito negro por el miedo a la muerte, ahí le voy a estar sacando, hasta que llegue un momento que sepa que ya no le tengo miedo a la muerte, porque me doy cuenta de que no existe, ¿verdad? Que todo el proceso, que si del físico, pues todo lo físico se está transformando, ¿verdad? Siempre nuestro físico cada 7 años cambia. Todas las células que tengo ahorita, para los 7 años ya no va a haber ninguna, porque se están muriendo unas y naciendo otras, y ya no hay. Entonces, siempre estamos cambiando, ¿verdad? Entonces, el día que desencarne, pues nada más se va a volver al depósito universal de la materia y san se acabó, pero es el físico, todo lo demás, todo lo que en la vida yo fui aprendiendo y haciendo, el servicio que di, el amor prestado, todo lo bueno y lo malo, se quedaron grabados, ¿verdad? Y no se pierde, se quedan grabados en los... Acuérdense que si por ejemplo, si algo sucede en un átomo, pues obviamente que sucede en todo el cuerpo, porque también sucede en la molécula y sucede en la célula. ¿Se acuerdan de las dimensiones que todas se mueven dentro de la que sigue más arriba? La dimensión más alta es Dios. Como tú le quieres llamar, ya dijimos, Alá, Yahvé, Jehová, Alá. Es la más elevada y todas las demás se mueven acá de abajo. Por eso tenemos que analizar bien eso para saber que Dios está en nosotros, porque Él está graduado en todas las dimensiones, en todos los planos, subplanos, en los reinos, en todo, ¿verdad? Fíjense, cuando vino Cristo, desde la 18ª y se encarnó en un cuerpo físico, ¿verdad? Entonces es algo muy grande que sucedió. Nosotros tal vez no lo entendamos bien, ¿verdad? Pero entonces a veces dicen, ¿cómo que nosotros nos hicieron primero en 5ª dimensión y luego fuimos bajando para tomar conciencia, para individualizarnos? Y tuvimos que tomar conciencia en los reinos más bajos, que era la energía, los gases, los minerales y así. Plantas, animales y luego ahorita el hombre. En el hombre llevamos ya 3 tiempos y empezamos el otro, el de suprahombres. Primero humanoides, después cavernícolas, humanos y ahorita super o suprahumanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué de raro tiene, como dice la canción, que nosotros hayamos hecho cuando el mismo Cristo cósmico, el creador de mundos, bajó y se encarnó para darnos un mensaje, ¿verdad? Entonces,
a veces el hombre se siente así como que, ay, no, yo no me rebajo, yo no desciendo del chango. Pero no era porque descendieras del chango, si ya en quinta ya éramos parte divina, pero teníamos que aprender eso como el niño para llegar a secundaria tiene que pasar por el preescolar y luego toda la primaria. Y si no, es que, por eso te digo, cuando ahí forman tantas polémicas porque que si del chango y que no. Pero bueno, está bien, así lo dejamos, está bien. No tenemos que molestarnos por nada. Cada quien que siga en su nivel y se le respeta. Pero aquí lo importante es saber que hay otras opciones en este momento crucial de la evolución del planeta Tierra. La Tierra ya pasó a otro grado evolutivo y nosotros estamos dormidos todavía. Necesitamos despertar. Ya lo está haciendo, ¿verdad? Aquí en México ya la gente está bien despierta. Ya no se la duermen tan fácilmente, ¿verdad? Entonces, ya tenemos que ir sacando esos talentos que traemos dormidos y esos talentos que vayan encaminados a mejorar, ¿verdad? Porque el planeta ya lo está haciendo, ¿verdad? Entonces, nosotros también tenemos que estar acordes a la evolución del mismo planeta. Entonces, tenemos que estar al acecho para lo que nos está llegando. Si esta tecnología nos está rebasando, nada más que la tecnología está avanzando a un ritmo que no es proporcional a la espiritualidad que tenemos, por eso hay muchos problemas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, todavía soy de bulbos, no le entiendo a esto todavía muy bien, pero pues el maestro nos recomendaba que el conocimiento de senios no lo daba él por televisión, ni por radio, ni por periódico, ni por revistas, que eso era de boca en boca, eran nomás aquellos que estaban interesados en el tema. Por eso el riesgo de decirlo en un medio masivo pues va a despertar mucha polémica, pero por eso estamos aclarando, ¿verdad? Que no es para todos y si no se le entiende o no están en ese nivel, pues no, es para todas aquellas personas que quieren dar un servicio, porque ya descubrieron que al dar un servicio, tú puedes abonarle a la cuenta de vidas pasadas, ¿verdad? Pues, miren, el maestro decía que nosotros al nacer, pues traemos una cuentecita ahí que nos dicen a veces que es el del pecado de Adán y Eva y que guau. No, es el pecado de nosotros mismos, de vidas pasadas. Pero bueno, y que lo podemos pagar, ese saldo que traemos ahí, lo podemos pagar de dos formas, con servicio o con dolor. El servicio es lo más parecido al amor, ¿verdad? Y el dolor, pues es cuando tenemos enfermedades y cuando tenemos accidentes y que nos va todo eso. Ok. Entonces cada quien decide de acuerdo a su libertad, a su libre albedrío, ¿verdad? Puede decidir lo que quiera y está bien, no hay ningún problema. Cada quien lo paga. Entonces, en esenios hay formas, ¿verdad? De que dices, bueno, yo descubrí que primero estaba ya harto de estarme enfermando y no sabía cómo, ya estoy, ¿sabes? Y un día me puse las pilas, empecé a investigar y a checar, y entonces fui cambiando la forma de pensar, la forma de sentir o del sentimiento y la emoción, y le fui bajando las rayitas ahí, ya no me voy a enojar, y también a la alimentación, ¿verdad? Y mejoró, y luego después, dice, bueno, yo quiero, como habíamos dicho la vez pasada, yo quiero en siguiente etapa, decírselo a mi familia, a las personas que yo amo, pero descubre que a lo mejor unos sí y otros no, y se desespera, y dice, bueno, ya, ¿sabes qué? No, yo lo voy a dar al que quiera, ¿verdad? Y entonces, pues son esas 4 etapas, ¿verdad? Esos 4 caminos, y está bien, cada quien donde esté, está correcto. Cada quien va agarrando cuando sea el momento y cambia, y todo está bien, ¿verdad? Entonces, aquí la situación es que, primero, si quieres aprender a manejar las energías, tú mismo te vas a dar una terapia, te la puedes dar a ti mismo,
pero tienes que ir cambiando, o sea, preparando el camino de preparación, ya no te enojes, ya eso, incluso irle bajando a todo lo que, a la alimentación chatarra, incluso a las carnes, no a todas, porque no, el maestro no recomendaba que dejaras la carne, que era cuando tu conciencia te lo decía, entonces ya le fueras. Él, por ejemplo, era vegetariano, pero no recomendaba. A veces a alguna persona del grupo que se enfermaba y entonces le decía, no, pues yo no como carne. Bueno, cómete un pedacito de carne porque necesitas la albúmina por algunas cuestiones de salud. Entonces, pues bueno, se permitía, ¿verdad? Pero él ya no. Entonces, ya cuando tú te eleves y que ya no te enojes, que no te estreses, que no, ya no tengas miedo, resentimientos, egos e inconformidades, entonces vas a vibrar a una frecuencia más elevada en la que ya no vas a necesitar la carne. La puedes sustituir con germinados de trigo, de lentejas, de garbanzos, de ajonjolí, y lo sustituyes, ¿verdad? Pero mientras no, porque a lo mejor puedes desbalancear. Decía que si alguien come carne y de repente la corta porque le dicen que no, que es mejor y que guagua, y entonces se le altera el cuerpo de los deseos, o sea, el cuerpo emocional, y lo resulta peor, ¿verdad? Porque desbalancea y todo. Debes de irla bajando paulatinamente para que no sea cambios bruscos, todo tiene que ser despacio y en conciencia, ¿verdad? Entonces, pues bueno, todas, todas las, por ejemplo, una terapia consiste en una serie de pasos. Los voy a decir a grandes rasgos, pero nomás para que tengan una idea. Cuando hacemos una terapia, primero hacemos una oración, ¿verdad? Y pedimos la ayuda de los maestros. De los 4 maestros, el supervisor es el Maestro Jesús, ¿verdad? Jesús Cristo, ¿verdad? Y hacemos una oración. Después pedimos los elementos de protección y después vamos haciendo, por ejemplo, el destaponamiento de los centros motores terciarios que están en las yemas, que están en los pies también, y luego el destaponamiento de unos centros motores secundarios que tenemos aquí en las palmas, ¿verdad? Que son, por ejemplo, son 32 aquí son 5 en cada yema, 5 centros motores, pero cuando llegan a la falange, esos 5 se juntan y se hace uno, y cuando llegan a la muñeca se hacen 3, ¿verdad? Uno es rojo, el del centro es amarillo y el otro es azul, ¿verdad? Son los 3 colores de la Trinidad, ¿verdad? También. Y así. Entonces, pero tenemos los centros motores primarios que son los 7 chakras, que como decía el maestro no son 7, son 9, pero no son 9, son 12, pero nomás vamos a ver los 7, que son los que nos corresponden en este tiempo. Hay capacidad instalada, pero nada más. Fíjense, por ejemplo, el cuerpo mental, nosotros no lo vamos a desarrollar al 100%. En el plano humano nomás llega a cierta altura, si acaso algún 12, 12 y medio. Y ya en el de ángel, pues hasta el 25, y del arcángel al 50 y así, ¿verdad? Porque nada más que va a ser un cuerpo mental superior, pero va a ser el mismo con lo que ya llevas, ¿verdad? Con lo que ya llevamos recorrido, ¿verdad? Y se nos van dando más arriba con más capacidades. Pues si les digo, tenemos 37 extrasentidos, y aquí la única que anda haciendo los pininos es la intuición, la visualización, ¿verdad? Está la telepatía, la precognición, la telequinesis, la teleparnancia, una serie de facultades que están dormidas todavía. Entonces, fíjense, es bien importante que sepamos que tenemos que depurar la parte del alma, porque a veces cuando alguien desencarna dice, ay, qué bueno que ya se fue al cielo. Y así lo dejamos, ¿verdad? Porque está bien. Pero nosotros